vamos cerrando por hoy. Ingresamos a un tema bastante interesante que se ve bastante en la realidad. Entonces realmente vamos a ver las organizaciones pioneras. Tranquilamente les diría que podría ser un tema de examen. Y está bueno porque se aplica mucho en la realidad. Nosotros estamos ahora entonces dentro de estrategia e innovación, segunda parte, porque ya vimos la primera parte, ¿no? Que hicimos como una introducción de lo importante que era la innovación, ¿no? Y que había como dos pilares fundamentales en la innovación, que era en cuáles de las tres ramas que vimos, ¿no? Hacíamos énfasis. Y después, una vez que elegimos alguna de esas tres ramas, que decíamos que eran el tema de investigación y investigación científica básica o investigación y desarrollo, el desarrollo de productos era, y la otra, disculpen que se me olvidó, y la otra que era el tema de la mejora de procesos, ¿no? Perfecto, entonces esas tres opciones, una vez que teníamos esas tres opciones, podemos elegir cuál es el énfasis en la innovación. O sea, el énfasis en innovación es lo que elegimos dentro de esas tres. Una vez que tenemos eso, vamos a decidir cuál es la estrategia de detección de oportunidades que vamos a implementar, ¿no? Entonces, básicamente hay dos opciones. Ser una organización pionera, es decir, ser la primera en llegar, o ser una organización que reproduzca o que imite esas innovaciones, que sería un ingreso tardío, como se conoce, o una empresa imitadora, como yo le llamo acá. No tiene como un nombre formal, o no pionera directamente, ¿no? O sea, que es todo lo contrario a la pionera. Entonces, como les digo, estas son las dos opciones. Ser primero en presentar las innovaciones, que por lo general son las grandes empresas y las empresas líderes, ¿no? Porque son las que tienen mayor desarrollo, están más actualizadas, tienen los recursos, tanto humanos como financieros, materiales, ¿no? Entonces, para ellos, perdón, es un poco más fácil esta innovación, esto de llegar primero al mercado. En cambio, para las pequeñas empresas o para empresas retadoras, seguidoras, es más difícil poder crear algo nuevo, ser pionero en algo, porque no tienen los recursos, no tienen el nivel de desarrollo todavía, están en formación, no están consolidadas. Entonces, ojo, eso no quita que puedan llegar a ser pioneras, ¿no? Pero por eso digo, por lo general, la tendencia es que sean pioneras aquellas que tengan una ventaja en recursos o en consolidación en tamaño, que ya estén maduras. Por eso hago ese contraste. Recuerden que nosotros habíamos visto esto de líder, retador, seguidor. Líder es el que tiene la mayor parte del mercado. Eso lo veíamos, ¿se acuerdan? Como una torta, en donde el líder tiene la mayor porción. El retador tiene menos que el líder, pero está cerca. Y el seguidor tiene muchísimo menos que el líder, es decir, que no tiene chances de alcanzarlo, sino directamente tiene que hacer lo que hace el líder. Y el retador le pelea todo el tiempo como para tratar de arrebatarle el liderazgo justamente al líder del mercado. Entonces, una organización pionera es una organización que se distingue por ser la primera en llevar a cabo una innovación de producto al mercado o en utilizar una innovación en sus procesos de trabajo. Entonces, como decimos, la innovación puede estar orientada hacia un nuevo producto o hacia una nueva tecnología. Es por esto también me gustaría destacar que se acuerdan cuando veíamos allá por el capítulo 3, si no me equivoco, veíamos los tipos de cambio. Cambio tecnológico, cambio cultural y cambio estructural, ¿no? Entonces, estos cambios, estas innovaciones, están directamente relacionadas con el cambio tecnológico. Más que nada, ¿no? Para un examen final, que ustedes deberían tener esta habilidad de ir combinando los temas, ¿no? Perfecto. ¿Y qué piensan ustedes si lo relacionamos con estrategia? Las organizaciones pioneras, ¿qué llevan a cabo? ¿Una estrategia de bajos costos o una estrategia de diferenciación? Y como ya hemos visto, uno de los atributos para diferenciarnos es ser innovadores. Entonces, si yo invierto mucho, hago un gran esfuerzo para innovar, significa que yo estaré implementando una estrategia de diferenciación. Si yo hago un laburazo por innovar y quiero implementar liderazgo con bajo costo,
y hay una contradicción ahí. Entonces, el gran problema de por qué fracasan muchas organizaciones es por las contradicciones. Es decir, si vos querés diferenciarte, y bueno, tenés que ser innovador, tenés que prestarle atención al cliente. Si vos querés basarte en costo, y bueno, tenés que basarte más en tus procesos internos, en mejorar, en optimizar tu proceso, en disminuir los costos de compra del proveedor. Entonces, definir bien las prioridades, ¿no? O es todo coherente por un lado una filosofía o todo coherente por el otro lado la otra filosofía, ¿no? Perfecto. Después, bueno, el libro nos comenta ventajas y desventajas de ser una organización pionera, pero yo como que le busqué una vuelta de rosca y lo planteé de otra forma porque no me gusta del todo como está planteado en el libro. Yo se los voy a leer, pero no queda del todo claro, entonces me gustaría verlo más bien de esta forma. Es decir, las ventajas, dice, de la organización pionera, el libro nos dice: reputación por ser innovadoras y tener liderazgo en la industria. Como decimos, las organizaciones pioneras por lo general son las líderes del mercado. Beneficios en costos y aprendizaje. Control de los recursos escasos e imposición de restricciones para que los competidores no tengan acceso a EDOs. Eso es clave. Llegar primero me permite limitar o restringir lo que los otros van a hacer porque yo tengo mi control sobre mis recursos, ¿bien? Entonces, yo tengo la prioridad en ese sentido. Tengo la oportunidad de comenzar a desarrollar relaciones con los clientes y ganar su lealtad. Eso vamos a ver también es clave. El que primero llega es el primero que capta la cuota de cliente más grande. Ya los otros que vienen a querer copiar tienen una cuota, un abanico de cliente mucho menor. Entonces el que primero ingresa, el cliente ve como original la primera. Y después el cliente dice, ah no, pero estas empresas han copiado tal. Bien, se me ocurre el caso de Netflix. Vieron que Netflix fue como la primera plataforma de streaming, creo que se llama, o sea, de ofrecer series y películas online, ¿no? Entonces después vino Amazon Prime, Disney Plus. Entonces muchos dicen, no, yo sigo con Netflix porque fue como la pionera, ¿no? Pero quizá otros puedan decir, no, elijo la otra porque son un poquito más baratas. Y bueno, hay que ver, eso es un ejemplo, ¿no? De cómo, de organizaciones pioneras y de organizaciones que han imitado. Y así pasa mucho, ¿no? Entonces, la cuota de cliente más importante se la quedó Netflix. Hay que ver cuántos clientes están dispuestos a pasar de Netflix a estas nuevas empresas, ¿no? Porque por lo general muchos consumidores ya como que se vuelven leales a una marca, entonces dicen, no me voy a cambiar, ¿no? En mi caso me pasa, o sea, yo tengo Fivertel y claro, es mucho más barato. Pero yo digo, bueno, si siempre me funcionó bien Fivertel, por más que sea más barato, claro, uno duda a veces, ¿no? Entonces, corre con ventaja en ese sentido la organización pionera. Y la desventaja, existe incertidumbre respecto de la dirección exacta que seguirá la tecnología y el mercado. Si soy el primero, nadie me dejó, esto es como el rally, es decir, el primero que sale en el rally es el que tiene que descubrir la pista. O sea, no sabe dónde están los pozos, o sea, dónde, si hay alguna piedra. Bien, entonces el primero en descubrir el terreno. En cambio, el segundo o el tercero ya ven cómo está el terreno, ya le dejan el terreno blando como para que pueda tener un mejor desempeño. Bueno, parecido pasa acá. Entonces los que vienen atrás tienen menos chance de cometer errores de los primeros que han salido porque estaba como limpio, o sea, no estaba usado en la pista, por así decirlo, ¿no? Entonces ya descubren por dónde ir y por dónde no ir, como para darles un ejemplo, ¿no? El riesgo de que los competidores imiten las innovaciones, y claramente está, ¿no? Entonces es clave en ese sentido poder patentar las innovaciones o protegerlas, ¿no? De estas copias. Riesgos financieros y estratégicos. Claro está, si yo soy innovador, tengo mucho más riesgo. Tiene más riesgos de accidentarse el primer automóvil que salga a la ruta que el tercero o el cuarto porque no conoce exactamente el terreno. Por más que hagan estudios previos, no es lo mismo cuando uno sale a competir. Y bueno, altos costos de desarrollo porque al arrancar de cero, al no haber un parámetro, una base, es todo nuevo y también hay que gastar más, ¿no? Perfecto. Esto más o menos les puede servir, que es lo que plantea el libro, y a mí
como que me gusta mucho hacer cuadros comparativos, creo que a ustedes les resulta más fácil estudiar. Entonces planteé un cuadrito con organización pionera versus organización imitadora, por así llamarlo, ¿no? Que no tiene un nombre formal. Entonces, las organizaciones pioneras son mucho más arriesgadas, mientras que las imitadoras son más cautelosas, ¿no? Entonces, esto es como todo. Pasa muchas veces en los exámenes que alumnos que rinden sin que haya rendido algún amigo, ¿no? En mi caso me pasa, yo por lo general rendía, podría ser que soy un pionero, porque no tenía otro que hubiera rendido antes, entonces yo iba y bueno, iba a ver qué onda, qué pasaba, ¿no? Y muchas veces a mis amigos les iba bien, porque yo les daba los tips o les daba los resúmenes de cómo estudiar, ¿se comprende? Entonces, en ese sentido, como que el imitador corría con ventaja porque ya sabía lo que le iban a tomar o tenía una idea. En cambio, el pionero como que se arriesga mucho más. Pero si te sale decís, ah, bueno, genial, aprobé y nadie me ayudó, ¿no? En cambio, el que aprobó después, obvio, no le quito mérito, pero se basó en alguien que ya lo hizo, como para darles ejemplos, ¿no? Entonces, cuando yo soy pionero tengo muchas chances de cometer errores, como les digo, porque es un terreno desconocido. En cambio, si hay imitadores baja, porque la pista, como daba el ejemplo del rally, la pista ya es clara. Entonces, ya sé para dónde ir y para dónde no ir. La oportunidad de captar clientes. Y si yo llego primero, el cliente va a pensar, o sea, va a percibir que esa propuesta es original y me voy a robar, por así decirlo, la mayor cuota de clientes. Y el que venga después vendrá a buscar a aquel cliente que se quiere cambiar o a aquel cliente que todavía no contrató el servicio, como le da el ejemplo también de Netflix y Amazon Prime y demás, ¿no? Después, la originalidad de la propuesta, es decir, con lo relacionado al anterior. Para ustedes, ¿qué es más original, Netflix o es más original Amazon Prime, por ejemplo? Y es más original Netflix porque fue el primero que lo lanzó, ¿no? No voy a elegir Amazon Prime, por ejemplo, por la originalidad, sino quizá porque es más barato. ¿Se comprende? Bien. Riesgo de pérdida o la incertidumbre, como relacionado con la probabilidad de cometer errores. Y el riesgo de perder es alto en la pionera y en la imitadora es bajo, como les digo. ¿Por qué? No conozco. Soy el primero en salir a la pista. Después, el tipo de empresa. Es grande y madura, como hemos dicho, por lo general, ¿no? Hay excepciones y acá sería pequeña y en formación, porque no, estas tienen muchos recursos como para innovar y estas tienen poquito. Y en cuanto a los antecedentes, es decir, antecedentes en relación al pasado, si realmente tenemos información del pasado acerca de cómo nos puede llegar a ir, y no, o sea, en la pionera no, nadie estuvo antes, entonces no sabemos qué va a pasar. Y en la imitadora sí estuvieron empresas antes, entonces tenemos allanado el camino hacia dónde ir. Y el tema de la estrategia, claramente, si yo soy pionera, me debería orientar a una diferenciación. Porque no me sirve de nada ser pionera y orientarme a costo. Porque el diferenciación justamente se distingue mediante innovación. Y costo se distingue minimizando los costos generales de la empresa para después poder ofrecer precios más bajos. Entonces, por lo general, las organizaciones pioneras siempre usan una estrategia de diferenciación, sea amplia o enfocada. Y en el caso de la imitadora, se podría decir que más bien emplean estrategias de bajo costo, ya sea amplio o enfocado, porque tratan de cometer los menores errores posibles y tratar de que los otros paguen los costos, es decir, de ingreso, ver en qué se equivocaron los otros para no cometer esos mismos errores. Entonces claramente me estaría orientando a la parte de costo.